Los dibujos pues estaban dibujados en papel, en cuadernos ya viejos, en cartones, y él ha sido un poco el que ha hecho el control de calidad de qué dibujos pasaban y qué dibujos pues no valía la pena recuperar. La materia prima era toda buenísima. Bueno, entonces primero agradecerles a ellos, ¿no? Luego yo, como ya me conocéis muchos, soy enfermera, estudié enfermería en el año 98 y yo creo que muchos de los que me conocen de antes saben que yo estudié enfermería para irme, porque trabajé poquísimo, lo que es aquí en España, trabajé en el Severo Ochoa en hemodiálisis y no llegué a completar ni 8 meses o 9, o sea, ya estaba planificando, desde que estaba estudiando ya estaba planificando salir. Entonces es un poco pues para situaros, y así fue que me he ido buscando, he ido saliendo con distintas organizaciones y os lo voy a ir contando. Países en los que he estado, como ha dicho Javi, el primer año estuve en Mozambique en 1999, a poco tiempo de acabar, y yo empecé con misioneras, con congregaciones religiosas, porque en el barrio donde vivía, en mi bloque, había religiosas que me daban clases de francés y que, claro, me contaban historias pues de misiones en África, y eso pues ya te va sembrando algo pues, que aunque no quieras se te va quedando. Entonces fue Mozambique el primer destino que tuve, y luego a partir de ahí pues ya he seguido enrolándome en Angola, que es donde más tiempo he estado 7 años, ahí he estado viviendo, entré en guerra. Guinea Ecuatorial, que ha sido el último país, que es un proyecto en el que he estado los últimos 3 años, Guinea-Bissau y otros donde no he estado tanto, he estado de voluntaria, como Mauritania, me gustaron menos, la cooperación es diferente y no repetí, o el Congo Democrático, porque saltaba de Angola a Congo a campos de refugiados de la guerra de Angola que estaban en Congo, y bueno, otros puntos que también conozco, pero que a lo mejor he estado solamente de visita, que salía para descansar. Así empiezo para que vayáis viendo, no he traído todo, he traído solamente algunos de cómo hemos rescatado los dibujos. Voy a ir dando pinceladas de fotografías de la realidad y explicando cómo luego yo hacía. Entonces el primer lugar fue Mozambique, que esas fotos que veis ahí es este cuaderno. Yo lo reconstruí luego con cartón y con tela, que es tela de allí, tela de Mozambique, y me fui sin nada, porque pensé que como iba a África, pues yo allí lo iba a dibujar con todo lo que había que hacer. Y vamos, lo eché de menos, pero rápido, ¿no? Lo de dibujar. Entonces tuve que encargar este cuaderno a un enfermero para que me lo comprara para dibujar. Para aprovechar las hojas, pues yo, además de escribir historias y dibujar, lo hice por los dos lados. Entonces los bolígrafos de allí no son tan buenos, enseguida se corría la tinta, se calcaba y bueno, recuperar dibujos de aquí pues ha sido muy difícil. Yo, si queréis, lo vais pasando, algunos sí que están, otros no, porque era pues difícil recuperarlos. Entonces lo voy pasando para que lo veáis así, de ese estilo eran los cuadernos pues que tenía. El paisaje donde estaba de cooperación era zona rural, en Mozambique fue al norte, frontera casi con Malawi, y eran pues casas rurales y estructura rural. Las casas eran de adobe con techo de paja. Si económicamente las familias estaban mejor situadas, se podían permitir comprar un techo de zinc o de uralita, pero mayoritariamente eran pues como la que veis abajo. Ese dibujo está hecho a lápiz, era la casa de un compañero mío del hospital, un fisioterapeuta, y yo pedía permiso, me sentaba enfrente en un banquito y dibujaba lo que veía. Luego el dibujo de arriba es una libretita que ya hice cuando volví, ese ya está hecho con acuarelas, y ya lo hice cuando regresaba en los descansos, y es una máscara africana, que son africana de Mozambique, policromadas. No podían faltar los tambores, porque esos están en todos los países de África al que vas. Estos tambores, que a mí me gustaban tanto, los hice también en Mozambique al final, ahí se llaman batuques, y es el que he cogido de banner pues para Twitter, para Dibujando África de Twitter y de Facebook, es el que tengo. Ahí está más recuperado el dibujo, y en el otro todavía lo había puesto sin recuperar, que se ve cómo se calca la parte de atrás de las hojas. Entonces, bueno, pues nada, con batuques me enseñaron a tocar batuque también. Yo creo que ya se me ha olvidado porque no es tan fácil, y ahí estoy pues con la gente en otras actividades que eran extrahospitalarias.
Del hospital tengo pocas fotos, también no he querido poner para no castigar porque hay mucha miseria, mucha patología, entonces no, para crear un ambiente que no sea así de mucha pena, pues he escogido unas que no transmitan tanta pena. De ahí salté a Angola. También continué en un hospital de misioneras y en Angola llegué en plena guerra civil de Angola. Ya me llevé mi pequeño kit de pinturas y algunos blogs, pero aún así no eran suficientes porque estuve 7 años. Este es un dibujo que acompaña al prólogo, es el que da entrada al libro, y ese fue mi cuarto, mi cama, durante 1 año. O sea, bastante era que teníamos casa cuando llegamos a cooperar y era una estera en el suelo y el colchón encima y la mosquitera que nos faltara. También lo agradecíamos que fuera así, solamente al año y medio conseguí una cama que era un somier nada más, de madera, porque como estábamos en guerra, pequeño detalle, cada vez que empezaba un tiroteo, la norma era saltar al suelo, rectar por la habitación y todo el equipo de cooperantes tenía que ir a un lugar determinado del pasillo donde no había ni ventanas ni puertas por si había fuego cruzado que no nos alcanzara. Entonces en ese pasillo teníamos otras esteras de caña que le dábamos con la mano, caían y nos tumbábamos ahí porque no dormíamos. O sea, hasta que no acababa el tiroteo o el fuego, pues no nos levantábamos otra vez. Entonces era más fácil, y claro, tiroteo había pues día sí, día también, sobre todo eran por la noche. Así que luego ya cuando acabó la guerra civil, a partir de 2001, en el 2002 ya conseguimos cama y ya había más posibilidad de hacer más cosas, de hacer más trabajos. Así esto es también Angola, otra provincia. En Angola estuve en varias provincias, recorrí de norte, sur, este y oeste. Y para que veáis también los dibujos de dónde salían, eso es un mercado rural, claro, sin fiscalizar, sin control de sanidad ni nada. O sea, lo que se vende es lo que la gente cultiva en las huertas que tiene en la casa. Sobre todo las que hacen la venta son las mujeres, mayoritariamente. Y como veis, bueno, pues ponen en barreños, en cubos o en lonas de saco los productos, pequeños productos que van a vender. Algunas son propios, otras compran a un mayorista y lo revenden. Entonces pues de ahí vienen pues muchos dibujos de mujeres que tengo vendiendo, pues que es así prácticamente. Este mercado estaba en un control de carreteras, en un alto del camino, pero dentro de las ciudades o de las aldeas también los mercaditos pues suelen ser así, en las zonas donde están. Más dibujos de mujeres porque tengo muchas, que son la clave de África. Mujeres sentadas bajo el árbol o sentadas en cualquier sitio. Esa de ahí es de un centro de nutrición terapéutico. Los 2 niños ya están en recuperación, son de Kwashiorkor y de marasmo, estos son de Kwashiorkor, que había bastantes. Entonces estaban por fases A, B o C, según venían graves o iban mejorando, y esos ya estaban en fase de mejoría, para que veáis cómo copiaba pues las mujeres que veía con una foto, luego cambiaba el entorno, en vez de ponerlas en un centro, las ponía en un árbol o en otro sitio. Aquí voy a hacer un alto. Este es uno de los dibujos que no fue seleccionado porque no lo podría repetir, pero no me queda de él, nada más que me queda fotocopia. Una ONG local de Angola, de la zona de Cubal, como vieron que dibujaba, me pidieron si podía colaborar con la Escuela de Educación de Adultos de allí. Eran la mayoría analfabetos y los estaban enseñando a leer y a escribir, pues me pidieron que yo hiciera dibujos pues para ayudarles a través de la imagen en la educación. Y yo dije que sí. Y yo dije que sí sin saber dónde me estaba metiendo. Porque lo que para mí aquí es normal y para todo el mundo es normal, pues allí no se vio como normal. A mí me encargaban dibujos y yo hacía. Yo dejaba libre mi imaginación. Entonces tengo muchos dibujos. Como veis, es un niño soldado que tiene un fusil. Hice dibujos de tanques, hice dibujos de armamentos, de cosas militares, siempre transformándolo y llevándolo al campo de la educación. Como hay el niño que lleva un fusil pero lleva un libro. Y lo otro pues es una AK-47 que se está transformando en un lápiz. Entonces allí, cuando entra a cooperación, yo no sé si ahora lo siguen haciendo, pero cuando nosotros llegamos
te asignan a alguien que no dice quién es, se hace amigo tuyo y te vigila y te protege a la vez. Entonces había un administrador del hospital que efectivamente estaba en el hospital, que era administrador, pero yo pensé que era eso, administrador. La sorpresa vino después cuando nos enteramos que no era administrador, sino que era el encargado del gobierno y de las Fuerzas Armadas de Angola de vigilar a la cooperación. Entonces yo enseñé mis dibujos como hacía siempre, pensando que, pues, que no pasaba nada. Bueno, pues aquí no se interpretó lo que yo os estoy explicando, transformación de guerra a educación. Se interpretó que de que una enfermera o alguien que dice ser enfermera sabe dibujar AK-47. Bueno, o sea que parece una cosa increíble, pues allí en ese contexto pues era verdad. Entonces yo ese dibujo, esa AK-47, el fusil lo puedo tener como memoria fotográfica, pero la AK-47 me la copié de un periódico porque fue cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas. Entonces recibimos prensa de España y venía Bin Laden. Entonces yo me copié el arma para hacerla bien, como buena dibujante. Así que de ahí viene cómo yo hice ese dibujo, ¿no? Pues tuve que salir porque la cosa se puso fea y estuve 3 semanas aquí en Madrid hasta que revisaron bien y vieron que de verdad era enfermera y que no era una espía que estaba copiando armas ni nada así por el estilo. Y nada, luego volví con la condición de que seguía dibujando, pero solamente dibujara flores. Así que yo pues continué dibujando y solamente dibujé flores a partir de ahí. Bueno, dibujé más cosas luego ya, porque ya coincidió que acabó luego la guerra y pude hacer más cosas. Esa es la portada de otro árbol, o sea, de un árbol, de una acacia que había. En realidad os lo puedo contar porque estamos entre amigos, parece un paisaje al atardecer, pero era entre un lado y el otro había cruces porque era un cementerio. Es que en muchas partes de África los cementerios suelen estar al lado de las casas o cerca de los poblados, porque en muchos sitios piensan, bueno, pues que quieren tener cerca y cuidar a los seres queridos. Esta, que es esta que veis aquí, dibujé muchísimo en cartón. Es una tapa de ampollas de ampicilina inyectable. Entonces aquí venían a lo mejor 30 ampollas o 40, llegaban y yo ya cortaba, o me cortaban los compañeros de farmacia, me cortaban la tapa de la caja para yo poder dibujar por el otro lado. Todo material que veíamos que era susceptible de hacer un dibujo, me lo guardaban. Entonces de estas hice bastantes, me he quedado con una porque me pidieron un montón, porque lo metían en un metacrilato para que se viera por los dos lados que era verdaderamente una caja de ampicilina. Y solamente me he quedado, tomad, lo podéis ver, solamente me quedé con esa. Hay muchos dibujos ya que perdí por regalarlos, como otras cosas. Aquí sigue siendo en Angola, con Médicos Sin Fronteras. En otros puntos lo que hacía era, pues según surgían emergencias, pues nos movilizaban, aquí siempre de enfermedad de terreno, y ahí ese es el tipo de hospital en el que yo más he trabajado, es el que yo más conozco, las tiendas de campaña o los hospitales derruidos de guerra. Aquí si me metéis ahí en el hospital de Fuenlabrada me pierdo por las plantas, y si ya tengo que coger un fonendo y un carrito de enfermera, me da algo. Esos eran, en algún lado se podía poner tienda de mujeres, en otra tienda de hombres, en algún lado había un cartel de cartón que ponía UCI, y entrabas y la UCI era que había sueros. No era nada más, eso era la UCI. O sea, los que tenían suero era unidad de cuidados intensivos. Entonces ese es el tipo de hospitales donde estaba, mayoritariamente con tiendas de campaña. Y aquí tenéis una mujer de la etnia Mukubal, que es una etnia típica del sur de Angola. A ver si se ve. Hice también muchas porque me llamaban la atención. A la espalda pueden llevar una mochila, un cesto, con comida que han conseguido de la labra o de su huerta para venderla, o como esta de aquí, que no sé si se le aprecian, piececitos y manecitas del bebé, del niño que lleva a la espalda. O sea, la mayoría llevaban o un cesto con comida o el bebé a la espalda. Y en las piernas, como las mujeres jirafas se ponían los aros en el cuello, ellas lo llevaban en las piernas, los aros. Igual por tradición. Estando también en Angola, me surgió un trabajo de aquí para ilustrar un libro
y estaba con Médicos Sin Fronteras y me llegó el mensaje por el Outlook, te entraba, como no pusiera para Belén, todo el mundo lo podía leer, lo abrían y se leía, y necesitaban una ilustradora o un ilustrador para hacer el libro de Medio Ambiente y Salud en África. La autora del libro quería pues a alguien que dibujara. Claro, yo en la situación en la que estaba no le podía mandar un book, entonces me dijo que le mandara algo, un dibujo solamente, un pictograma de un mapa de África para que ella viera cómo dibujaba. Entonces me ayudó el logista, le mandamos ese dibujo del mapa de África, que es de África y VIH que tenía por allí hecho, y al final quedó, o sea, al final se publicó un libro de Medio Ambiente y Salud en África que lo publicó la ECI, y que la editorial ya, o sea, ya está descatalogado porque era del antiguo programa Vita de África que desapareció y no tiene. Yo estuve por el Ministerio de Asuntos Exteriores, por la ECI, intentando rescatar alguno, pero ya no lo tenían, ni siquiera lo tenían digitalizado. Entonces la autora se movió y desde el blog mío se puede descargar en PDF. Está puesto el enlace porque lo tiene la organización Osman, los de Andalucía, el Medio Ambiente Andalucía. Ahí lo tienen puesto como una de sus guías en su biblioteca digital, o desde el blog Dibujando África se puede entrar y se puede descargar porque no, o sea, la edición acabó y hay más de 400 dibujos. Seguí en Angola, en otros proyectos, en el norte, en la zona con la frontera con el Congo. No había teléfonos móviles todavía, era en los tiempos en que teníamos walkie-talkie para los avisos. Me tocó también el brote de fiebre hemorrágica de Marburg, estando allí, estando en Angola, empezó en el año 2005, fue cuando se declaró. Y claro, las condiciones, los que habéis trabajado aquí, las condiciones que teníamos allí, a mí me daban unas botas, unas gafas y un delantal plástico que era mío siempre. Yo eso lo tenía que desinfectar con ayuda de logística, con concentraciones rebajadas de hipoclorito sódico, que es lejía, y yo eso lo reutilizaba siempre. No lo quemaba y ni me daban otro. Lo que cambiaba era la bata, las capuchas, los gorros, el verdugo, eso era lo que cambiábamos. Y así estuvimos pues unos 4 meses, pude estar hasta que ya no se detectaron casos. A mí me llevaron a la zona del norte porque tenía permiso de trabajo por 1 año para acercar el cordón epidemiológico de la carretera que daba paso al Congo Democrático. Esto es el tipo de carreteras que teníamos, así eran las carreteras. Cuando pasaba un coche y encallaba, los demás paraban, teníamos que buscar personal y pagar para que cavara. En los Toyotas siempre llevábamos pico, pala y azada, y claro, tenías que pagar a la gente para que cerrara aquello, y los niños y las chicas nos íbamos a buscar palos para meter ahí en los agujeros. No había nada mapeado y yo me dedicaba en los proyectos que iba a hacer los mapas. Me daban un papel y con rotuladores y con fosforitos hacía las carreteras, los ríos, y mapeaba la zona, por lo menos que nos tocaba con Médicos Sin Fronteras, todos los pueblos que teníamos. ¿Qué pasaba con esto? Que luego en la administración me pedían que hiciera el mapa de no sé qué, el mapa de no sé cuál, y claro, no podía estar haciendo mapas. Y a base de conocer y ver los poblados, pues salieron pues otros dibujitos de poblados, de cabañas, pues de todo lo que veía. Y trabajábamos, o sea, los dibujos eran los domingos por la tarde, que era en teoría el día que teníamos libre, aunque el walkie-talkie nunca se apagaba, y cuando había un aviso había que parar, y de los avisos solían ser todos partos distóxicos. Los eutóxicos eran en las casas, ahí teníamos que atender todas las rarezas que venían, y cuando llamaban nos avisaban y nos decían caso raro. Bajábamos y nos podíamos encontrar cualquier cosa, o sea, con tal nivel de estrés que a veces teníamos que subir arriba, médico, logista, enfermeras, estudiar qué era lo que podía ser aquello, o llamar a otra base por la emisora para que nos ayudaran un poco a saber qué era, y luego bajar y resolver. Entonces estuve con la médico y otra de las enfermeras en cartones, igual como veis, pues pasando una tarde de domingo. Y no sé si se aprecia por detrás también en cartones, pues los dibujos que había para decorar la casa, porque aquí teníamos una casa de 2 habitaciones y yo estuve pues un montón de meses compartiendo cama
con la médico, sin armario, con mi ropa en la maleta. O sea, yo sacaba la maleta debajo de la cama, me vestía, la volvía a meter, así estuve, hasta que pudieron habilitar una tienda de campaña, que era más cómodo, porque aunque era tienda de campaña, pues tenía mi propia habitación. Este era uno de los hospitales, en la frontera con el Congo. Fijaos cómo está destrozado por la guerra. Y entonces en el otro lado estaban lo que son los campos de refugiados, que son ciudades de Plastic City. Lo hacían todo con este tipo de plástico, que estaréis acostumbrados a ver en televisión. Un plástico, son lonas y lonas de plástico blanco con las franjas azules, y con eso se hacían con las tiendas de campaña, las vallas, todo, con eso se hacía todo. Y Naciones Unidas traía los camiones cisterna para abastecer de agua. Igual también Médicos Sin Fronteras también abastecía de agua, pues sus cisternas grandes que tenía, o para la población por donde ellos trabajaban. Aprovechamos también cuando se rehabilitaba uno de los centros de salud o algún hospitalito, se pintaba, el Toyota de Médicos Sin Fronteras hacía de andamio. Y hemos hecho, allí hacíamos de todo, o sea, el que dibujaba tenía que dibujar todo, o sea, que también rotulamos el centro de salud donde estábamos. Igual, el ayuntamiento quería que pusiéramos el nombre del ayuntamiento, la policía que pusiéramos policía, la escuela que... Y claro, no, esto lo hacíamos pues los domingos por la tarde. Todo el mundo participaba y, bueno, los materiales son básicos, el diseño se hizo a proporción en una hoja, y ahí estoy con una regla de 20 centímetros, porque no encontré otra cosa, y no había nivel. El nivel era una lana, una cuerda de lana. Pedimos tiza a los profesores, y uno en una esquina y otro en otra, así hacíamos la señal, y luego aprovechando el esparadrapo del centro, lo poníamos debajo de las letras para que no chorrearan. Entonces yo marcaba dónde había que pintar de blanco y todos a pintar, por fuera y por dentro, o sea que eso también hacíamos también. Los 2 últimos años en Angola estuve también de profesora, por las mañanas de logista administradora de una organización, la Cooperación Italiana, y por las tardes daba clases a los enfermeros de un instituto de salud, un nivel pues de FP2, porque en la zona donde estaba no había universidad, la universidad había que ir a la capital y no todo el mundo podía ir allí. Esa es la única sala que había en condiciones y que la utilizábamos todo el mundo, todas las ONG para dar las clases, porque tenía proyector. Entonces tenía un motor, le echabas combustible y a dar las clases. No había manuales, o sea que me tuve que currar todo lo que fuera gráfico para enseñarles y dejarlo, o sea, desde cómo se pone una inyección ahí, hasta lo de los sueros, porque era difícil explicarte en otra lengua. Para mí me resultaba más fácil aprovechar pues la técnica del dibujo para explicarles pues las borboletas, que son palomillas, las conexiones del suero, cómo iban, pues para que se enteraran. Esto lo hacía con todo, con las jeringas, con las sondas, con todo, o sea, tenía todo forrado de Made in Belén, todo así. Y entonces igual los manuales pues era más fácil, o sea, ya que tenías que escribir los manuales, si encima lo podías acompañar con dibujos, pues era mucho más gráfico, para ver sobre todo las técnicas de enfermería. Luego también en las escuelas, este es otro de los dibujos rescatados, como no había electricidad en la mayoría de los sitios que estaba, para que los profesores y los alumnos supieran un poquito a qué hora era, se utilizaba una llanta de camión y un hierro. Entonces, el que tenía reloj, porque no había reloj por ningún lado, era el que controlaba los tiempos, cada 45 minutos salía, daba la llanta y ya sabían que aquí. Me resultó curioso la primera vez que lo vi, cayó dibujo. Más también sobre formas de cómo viven, sobre todo en la zona rural. Hay muchos dibujos de artesanía, de vasijas que las hacían de barro y luego las quemaban al fuego, las policromaban o las quemaban como si fuera un pirograbador de madera, pero eran hierros que quemaban ellos, y así adornaban pues los tambores y todos los envases. Esos son 2 calabazas que lo que hacen ellos para que tomen esa forma es que las cuelgan, y las calabazas van tomando diferentes formas según el tiempo que permanecen colgadas. Y luego a la que es de un color así más clarito, en esa guardaban objetos, porque le habían hecho como una especie de puertecita atada con cuerdas, y ahí podían meter sal u otros objetos también. Y los otros
era sobre todo llevaban agua o leche de cabra si podían, a las labras. Y la niña está, creo que yuca o alguna otra semilla, está en lo que sería una rueda de molino, pero que es una piedra que ya la tiene muy pulida, porque lo ha hecho muchas veces su madre, su abuela y todas ahí, y está pues con un botellín, que como es rígido y es liso, pues está pisonando todavía para hacer harina. Entonces en el mortero que tiene al lado, las más mayores, las mamás y las comadres son las que machacan la semilla o el cacahuete o el producto que sea, lo desmenuzan bastante y luego los niños o las niñas sobre todo, que es un trabajo más fino, pues es el que hacen ellas y esto lo tienen que hacer pues todos los días. Aquí, bueno, una pincelada de Guinea Ecuatorial, que curiosamente en el libro, fíjate que he estado 3 años cooperando en Guinea, pero como fue a otro nivel ya, y yo creo que yo misma también me dije así, no había incluido ningún dibujo de Guinea. Luego al final sí que los he puesto, porque no era enfermera de terreno, no estaba con la gente, que era lo que a mí me gusta, estar más en terreno y en zona rural. En Guinea Ecuatorial ya estaba trabajando en el Ministerio de Sanidad, entonces mucha corrupción y totalmente diferente, ¿no? Entonces, claro, al fin y al cabo es trabajo, tú haces lo que puedes ahí, pero lo que me queda a mí en comparación con todo lo demás, claro, pues fue muy diferente. Y hice ahí una especie de abstracción en mi mente, como que no quería poner nada, pero sí, porque al final han sido 3 años. Y nada, esto es una fuente pública que se ve desde uno de los hospitales de Malabo, y nada, ahí van a coger agua. La gente lo que suele hacer es que no se ve más, pero van dejando todas las garrafas y todos los cubos, ellos saben cuál es su orden y según les toca pues lo van llenando a la cabeza y para casa. Las garrafas que suelen ser de color amarillo o blanco, ya un blanco extraño, son las que son de 5 litros o de 25, son las que suelen utilizar para agua de consumo. Y los cubos, baldes y demás, pues a lo mejor para lavar la loza, lavar la ropa o tomar baño. Y entonces esto se hace todos los días. Algunas mujeres en algunos sitios pues tienen que ir al río o a la bomba pública pues 2 o 3 veces, porque no hay agua corriente en las casas. Entonces yo de aquí también aprendí, nosotras nos teníamos que coger la propia agua del pozo, pero para poder beber, sabíamos que todos los días nos teníamos que hervir 5 litros para echar al filtro. Y otra olla de otros 5 litros para la comida, o sea, para lavar todos los productos de huerta y todo lo demás, para preservarnos. Entonces teníamos una rutina, todos los cooperantes, cada semana le tocaba a uno el tema del agua. Nos ayudaban a sacar el agua del pozo, porque yo eso ya, por más que eso es que no podía, los cubos acababan dentro, o no tenemos costumbre. Pero sí lo del agua era pues el pan nuestro cada día, o sea, tenía que filtrarme la propia agua que bebía y el agua con la que iba a lavar los alimentos. Entonces luego cuando venía aquí, a veces pues con Luis, cuando venía después de una temporada muy larga, pues de un año y medio, si me llevaba a algún sitio a comprar me aturdía. O sea, yo me acuerdo una vez, además fuimos con Tomás y con Luis a un Carrefour que hay aquí, y me tuve que salir y sentarme en otro sitio a esperarles, porque es que me quedaba aturdida de ver la fila de cajeras, la fila de cajas y tanta comida. O sea, después de estar tanto tiempo es como que no te lo crees. Igual que en Mozambique, la primera vez cuando volví a mi casa, me senté y empecé a mirar y pensé, digo, oh, ¿cuántos muebles hay en mi casa? Como no tenía, o sea, tenía una silla, una mesa y ¿cuántos muebles hay? Si es que hay un montón. ¿Para qué hago con tantos muebles? O sea, no sabía ni dónde mirar ni qué hacer. Vuelves un poco como tocado, ¿no? Y luego ya conforme ya que llevo aquí más tiempo, pues así que ya estoy, vamos, súper habituada ya a todo. Así que ya para acabar, uno de los últimos dibujos, este es un conjunto de varios dibujos que hay en distintas páginas del libro, están todos agrupados en el mapa de África, cada uno situado en su país. Y para acabar aquí, como dijo Mandela, siempre parece imposible hasta que se hace. Cuando ya se hace y lo has hecho, es que era posible. Y muchas gracias por acompañarme.
fíjate que estoy harta de dar clases, y de dar ponencias y estoy nerviosa. Estoy harta nerviosa. Yo lo que me ha llamado mucho la atención es lo último que has contado del choque tan grande que debe ser estar en ese continente a venir aquí a una zona desarrollada, tiene que ser impresionante. O sea, es difícil de encajarla en la mente, me imagino que te costaría muchos días. Pero muchos días y yo, o sea, cuando venía, solía venir con descanso de 3 semanas y además, sobre todo Luis lo sabe porque me ha ayudado un montón, o Gema, que es mi compañera de promoción de enfermería, igual, también trabaja en el hospital de Fuenlabrada. Venía, además que me acuerdo una vez que vine toda volada, toda loca, había un curso en Mojácar de enfermería, yo me fui ahí, no me acuerdo de qué era el curso ni nada, me cogían, me llevaban y yo me dejaba llevar para hablar de todo, es que venía... Si nos pinchó una rueda la cambió perfectamente. Bueno, lo primero que nos enseñaban en Médicos Sin Fronteras cuando llegabas, antes de nada, era la logística, la seguridad primero, el coche con las luces mirando para afuera, y lo primero que hacían era enseñarnos a cambiar la rueda del Toyota. Pues si no, y ahí en Mojácar nos hubiéramos quedado sin esta altura. Que no era gatito de ese, eran los gorilas aquellos que llamaban, que había que meter y había que hacer así. Era lo primero que nos enseñaban, a cambiar la rueda del 4x4 porque al conductor le podía pasar algo y estabas tú ahí porque tenías que resolver y tenías que sacar el coche. Y eso sí, si salían con armamento y nos paraban, que no discutiéramos por el coche, que se lo llevaran, y eso era ante todo, ¿no? En cuestión de seguridad. Y sí que el choque era muy grande. Yo, además, por ejemplo, lo del euro, la transición del euro no la viví, me pilló todo en Angola, y entonces yo me acuerdo, o sea, para mí era complicadísimo. Yo venía de ahí de cuentas de otra moneda, con dólares también, venir aquí, había pesetas, había también euros, y yo hacía así con la mano para que cogieran el dinero, porque es que no era capaz de echar cuentas ni nada. Y no salía mucho, visitaba a mi familia y ya estaba preparando el siguiente viaje. La verdad es que era difícil, yo sabía que alguna vez tenía que cortar porque mis raíces no son allí, son aquí. Y es muy difícil que llegue el día ese que digas hasta aquí. Decía 5 años, venga ya. Y venía, nada más que de pensar que me tenía que meter en un hospital a trabajar, es que no podía, ya estaba buscando ONGs para irme. Entonces salía rápido enseguida, otra vez, otros 5 años. Bueno, ya con 10 años ya paro. Bueno, al final han sido con 15, cuando he parado. Creo que ya he parado y todavía hoy me han escrito. Es que están ahora con lo del ébola para Guinea. Como están todos los países en África, pues con el tema del ébola y el tema de los casos, pues están en el último sitio que estaba trabajando, que ha sido en el Instituto de Salud Carlos III, en el Centro de Medicina Tropical, pues para preparar algo de formación para Guinea, de prevención, no para estar con los casos, porque ya no me acuerdo. Me imagino que sí me acordaría cómo se canaliza una vía, pero con el traje como que peor. Con el traje mucho peor, ¿verdad? Porque aquí hay una compañera que está en el calefactor, y con el traje se hacen las cosas mucho peor. Además del estrés que tienes, tener que estar ahí trabajando y con las funciones, como el riesgo que corras, como te pinches, y luego sales pensando si te habrás contagiado ese día. Una cosa del tema de África que me llama mucho la atención es cuando me dices que en muchos países todo tiene que ser a cambio, o sea, los favores siempre a cambio de dinero, y también es una desconfianza muy grande, ¿no? Que tienen sobre el blanco que va allí a aprovecharse de alguna forma, no tiene o sea, eso no lo cuentas tú cómo ellos viven todo eso, ¿no? Que en todo caso nos ven como un salvavidas para que a ver si pueden ganar algo de dinero o eso, ¿no? Eso sí, eso sea el proyecto que sea. O sea, yo sobre todo con organizaciones no gubernamentales y con proyectos de cooperación bilateral, llegar a sitios y lo primero que te piden, o sea, antes de sentarte y hacer un poquito un programa de salud y ver necesidades, lo primero que te están pidiendo es un coche, un ordenador portátil y una impresora. Entonces también es muy difícil para ti estar en proyectos que sabes que tienes que negociar, que tienes que tener mano izquierda, que tienes que hacer concesiones, pero no todas, porque al fin y al cabo, o sea, por quien tú estás no es por él, sino es por toda la población que hay detrás. Pues a lo mejor pues concistas
alarmantes de desnutrición, pues con emergencias de paludismo, con el 20% de mortalidad, como en la última que estuve en Mozambique, o con un montón de brotes de cólera que aparecen Sin agua. y sin agua o en aquellas condiciones. Entonces, yo un poco más lo que piensas siempre para poder seguir es que estás haciendo un bien, pues, para todo lo demás. Y bueno, sobre todo cuando ya estuve colaborando en formación, hombre, pues lo que dejas, estás colaborando en formar en un instituto pues a un montón de enfermeros, entonces eso también es importante, junto con todos los profesores y los demás. Es que si no, no hubiera podido seguir. Y por ejemplo en Guinea me resultaba muy difícil porque tenía que trabajar directamente en el ministerio. O sea, una cosa es ser enfermera de terreno, que tú, bueno, pues llegas, aunque tengas que negociar, pero estás en terreno, o sea, estás en otro campo, estás en zona rural. Pero en un ministerio de salud, pues con ministros, con secretarios de Estado y con secretarios generales, pues como aquí. Pero en África, pues a mí me resultaba ahí muy difícil, porque pedían mucho, pedían pues pendrive, pedían conexión a internet, pedían todo. Entonces, yo que voy ahí a dar clases de informática o a dar clases de salud o hacer solo la administración del proyecto, pues es muy difícil estar siempre negociando con eso. Y sí que, bueno, pues la desconfianza pues también. En otros sitios tampoco te quieren porque eres blanco. Sobre todo con el brote de fiebre hemorrágica de Marburg, Médicos Sin Fronteras nos apedreaban y las Fuerzas Armadas de Angola tenían que venir con nosotros. O sea, es los únicos sitios donde Médicos Sin Fronteras ha permitido que estuvieran armas en Somalia, porque es obligatorio estar con algún grupo de hombres de guerra, y en este tipo de casos, porque es que si no, o sea, corría peligro tu vida también. De igual manera tenía que ser un choque cuando viniste para acá, que era un choque ver todas las aceras. Yo me estoy imaginando el choque que debía ser cuando ibas de aquí de tener la casa llena de muebles, ¿no? Y de comida. Y de comida y de todo, y llegar allí, ¿no? Tiene que ser también, hasta que tú te coloques y eso, tiene que ser tremendo. Como aquí estaba poco tiempo, pero sí que cuesta, porque llegas, incluso cuando llegaba me decían, vienes más gordita, te has comido. Claro, es que lo que es tener armario de galletas y de patatas fritas a no tener y ser comida monótona. Porque muchas veces en Angola comíamos lo que comía la gente, porque era zona de guerra, entonces solamente cuando entraba la columna de camiones con las provisiones era cuando abastecían a todos los que estábamos allí. Entonces por eso yo muchas veces cuando me dicen de menús en los sitios y en otras cosas, es que me da muchas veces igual, o sea, me da igual carne que pescado. Porque, o sea, no soy de delicatessen para nada, porque es que he estado comiendo arroz con verdura pues un montón de días y un montón de años, o sea, es mi comida favorita, entonces, y sí que choca. Una cosa. Es más peligroso así, la situación de guerra o la seguridad. Hombre, más peligroso para nosotros era la situación de guerra, porque muchas veces teníamos toque de queda y no podíamos salir. Y no podías hacer cosas que a lo mejor te hubieran gustado. Nosotros, por ejemplo, en Angola una vez, o sea, habéis visto muchas veces en la televisión lo de los niños soldados, que a lo mejor llegan camiones militares sin avisar en un lugar para hacer la colecta, lo que llamaban en Angola rusga, y cogen a menores y cogen a todos. Y entonces muchos venían a refugiarse a nuestra casa pensando que allí no iban a entrar, porque como era de una organización, pues que no iban a entrar. Entonces eso lo tuvimos que dejar de hacer porque corríamos también peligro de que nos dijeran que estábamos acogiendo gente. O, por ejemplo, yo me tuve que acostumbrar en el hospital por la noche a no ponerme el traje de enfermera. O sea, el uniforme, ya no sé ni cómo se llama, como si fuéramos. El uniforme, o sea, yo el primer día que hice turno de noche en un centro de tuberculosis, me pongo el uniforme blanco y me dicen que ¿dónde voy? De blanco, que me van a dar un tiro. Entonces, o sea, todas esas cosas que aquí, ya ves que aquí no es nada, pero allí como que tienes que aprender. Y la verdad es que en esos sitios a los blancos nos mata una bala perdida, porque es que yo me di cuenta, a lo mejor un día a las 4 de la tarde estábamos haciendo compras en el mercado y empieza un tiroteo. De pronto nos quedamos, la otra cooperante y yo, como solas en el mercado, la gente desapareció, no sabemos, o sea, las 2 horas de pie. O sea, la gente, como ha nacido en guerra, pues enseguida reacciona
Y tú eres el que te quedas ahí como un tonto hasta que un brazo tira de ti y te meten debajo de uno de los tenderetes. O igual tengo así recuerdos que no se me olvidan, pues estar caminando por una calle en el poblado, en el mismo poblado, y oír como detrás de ti pues cargan un fusil. Y sigue, no te vuelvas, sigue, y tú estás oyendo jaleos, estás oyendo que están hablando en lengua local, como han bebido mucho, no sabes si van a disparar, si no van a disparar. Entonces, esa situación, y bueno, siempre hay un brazo por ahí que tira de ti, nos tiraron ahí en todo el barro, restamos hasta meternos en la casa y hasta que aquello no acabó, pues no nos dejaron salir. O sea, yo caí en un charco de barro, en un barrizal. Y claro, de esas situaciones no saben, nos han tenido que sacar de algunas y sí que era complicado en guerra porque, o sea, sobre todo ahí era cuando yo decía, digo, ¿qué hago aquí? Digo, ¿por qué no estoy en el Severo Ochoa, en el Moyano Sejón, estando impaciente? Digo, ¿qué me ha traído a mí aquí? Pues luego es que luego al día siguiente que ya ha pasado, pues es que te recompensa, no sé, te recompensa el estar ahí, ¿no? Entonces fue muy complicado en Angola esos 2 primeros años porque nos dijeron que cuando entraran que no iban a llamar a la puerta, que la puerta la tiraban y que salíamos con las manos así. Entonces interiorizar todo eso pues fue como también complicado porque piensas que eso no va a ocurrir. Y luego vengo aquí y cuando oigo los cohetes me agachaba, porque pensaba, claro, lo tenía todo asociado a las ráfagas. Y aprendes, o sea, con las ráfagas, o sea, lo que te hace el cerebelo, ahí, ¿no? Y, o sea, ya sabíamos según si estaban cerca, si estaban lejos, podíamos calcular un poco los kilómetros, si se estaban acercando, si era obús, si era metralla, o sea, todo eso lo diferencias. Oíamos sonar y decíamos, bueno, tenemos tiempo. ¿Quién se turnaba para ir a apagar ¿cómo se llama? El motor? Porque había que apagar todo. Entonces, un poco veías, en función de eso, pues cómo estaban los disparos. Entonces, esos momentos son los que lo pasaban mal, porque sabíamos que no podíamos ir al hospital, que teníamos que quedarnos varios días en casa. A lo mejor veíamos militares rondando, sobre todo para sacarnos si ocurría algo rápidamente. Entonces ha habido así unos momentos muy críticos que digo, me quiero volver, mamá. Digo, Belén, ¿tú sientes que el trabajo de educación que habéis hecho allí, porque supuestamente el objetivo de la cooperación es que no haya cooperación, que sean ellos capaces, ¿no?, de poder... ¿Y tú sientes que la educación y la educación que habéis hecho a los sanitarios de allí les dan capacidad quieren aprender para realmente ser autónomos y que no vayan más los blancos? Ahí hay o sea, tiene un doble sentido. Hay gente que verdaderamente sí, yo creo que el pueblo llano sí, porque yo lo he percibido, que sí, pero yo creo que el que está acomodado quiere más y no quiere cortar esos lazos. Eso yo lo he vivido en Guinea Ecuatorial y en Angola también. O sea, en Angola luego ya cuando acabó la guerra, que rápidamente, o sea, ni siquiera hubo una posguerra complicada, o sea, vino una paz estable, o sea, muy fácil acomodarte en el cargo de la cooperación y que te estén dando y que te lo hagan. Entonces, los pocos personas que tienen técnicas lo que hacen es que no se quedan ahí, se van del país a buscar otros medios, porque tampoco los propios gobiernos propician que la gente se quede. Pero el pueblo llano, o sea, las zonas rurales, que es con lo que yo estaba, sí que se les ve con muchas ganas de aprender. Pero claro, ya otros niveles, más arriba, que son los niveles que a mí no me gustan, pues el que tiene, quiere más. Pues como en todas partes. La mujer allí, que hay muchos dibujos de mujeres. Sí. A mí me gusta mucho tu libro porque sin haber estado allí, sin que siquiera lo cuentes, con los dibujos, la verdad es que me da su paseo por África. Y tiene muchas mujeres y se las ve en general trabajando mucho, pero se las ve bien en tus dibujos. No sé cómo viven allí con tu experiencia, me imagino que de pena, pero... Pues sobre todo la mujer de zona rural, pues es la mujer sacrificada por excelencia, porque es la que se encarga de todo. O sea, se levanta la primera y tiene que ir a por agua, ir a por leña, vender, ir a la labra, recogerlo de la labra, venderlo, atender a los niños, hacer la comida, arreglar la casa, limpiar la entrada, barrerla, o sea...
El hombre, pues mira que hace así como tú sentado. Los hombres, sus business que tienen por ahí, los que son funcionarios, son profesores o trabajan en el hospital, y los que no, pues ahí hay, en las zonas donde yo estaba había mucho negocio, mucho business. Entonces, pero el trabajo, él cuando vuelve de su trabajo, pues se sientan, no. He visto muy pocos que se ocupen de los hijos o que ayuden a la mujer. O sea, que se encargan de todo, ¿no? La mujer es la que se encarga absolutamente de todo. Como en España. Como en España, ¿no? Como en España. Sí. Todos se basan en ilustración. Pues sí. Y otra pregunta, porque, a ver, igual que nos tienes tan entretenidos aquí, como todos los que nos están comentando, y me parece que a todo el mundo nos está interesando, sobre todo a mí, pues no te has animado a un poco documentarlo, yo qué sé. Es que son... Porque, oye, parece muy interesante. Escribir. Cada dibujo un poco, ir haciendo un poco de comentario, Los dibujos tienen un poquito de comentario debajo solamente, pero muy poquito, 3-4 líneas, porque no escribir no me sale bien. O sea, he intentado, no de verdad. A lo mejor si me grabas, pero me ha... No sé, pero me ha Oye, costado. Belén, por aquí están diciendo que eso de que escribir no se te da bien. Que no se me da para escribir un libro. Lo mismo que estás contando, en pero... el libro, ¿no? Todavía muchísimo más interesante y más... Claro, animaría y si hubiese estado, ¿sabes? Todo lo ¿Dónde está el cuaderno? Ese sí. Ahí, solamente que un párrafo. Me parece ya muy osado, pero bueno, lo puedo intentar. Parte no, se va documentado y redactando. En el blog tienes también artículos que redactas. Sí, bueno, también lo podría hacer. Es una idea gráfica. Segunda parte. ¿Sentiste miedo alguna vez por ti? Por mí sí. Pero ya no solo por la guerra, por las enfermedades o Por las eso también, carencias. alguna vez sí, yo lo que más me he cogido ha sido paludismo allí, me cogí 5 años. Y el último paludismo que me cogí, me lo cogí muy fuerte, tenía mucha carga de viremia, y con la modiaquina, que es una toalla modiaquina, no se me pasó. Entonces pasaron los 3 días de tratamiento, yo seguía con fiebre de 40 y mal, cada vez peor. Bueno, estaba ya anorésica. Y me tuvieron que dar alofantina, que no querían porque tiene sintomatología cardíaca, pero no había otra cosa. Entonces nos arriesgamos, era preferible que me tomara otro medicamento que no me muriera por una malaria grave. Así que por eso sí. ¿Por qué? ¿Se pueden hacer resistencias? Claro, igual que los antibióticos aquí. Por un mal tratamiento, si te tomas 2 días o un día y medio, mejoras y ya no te lo tomas más, sobre todo la modiaquina, que da muchos efectos secundarios, da muchos picores. Entonces la gente ya sabe que la pastilla amarilla da picores y no se la toma. Entonces por eso hay muchas resistencias a fármacos antimaláricos. Oye, ¿y has seguido dibujando una vez aquí? Aquí sí que he seguido algunos dibujos del libro, ya los he retocado aquí. Y sí que estoy dibujando. Ahora estoy haciendo, bueno, tengo un proyecto con mi amiga, un proyecto Dibujos del Mundo, y ahora estoy haciendo, Novartis me ha pedido un laboratorio, y encima Novartis. Al final uno se vende al diablo. Es que los de Novartis tienen tela porque querían vender el Coartel, que es un antimalárico, en un contexto de pobreza. ¿Cómo vas a vender eso ahí? Vende otras cosas en otro sitio. Entonces, me han pedido que haga una especie de storyboard y presente sobre malaria para ver cómo dibujo. Y entonces yo si quiero hacer algo con asociaciones o con fundaciones, tengo que presentar una historia, pues de historietas de cómic o de dibujos que lleven algo social, algo de educación o algo de salud. Entonces por ahí sí estoy siguiendo, estoy dibujando. Y en el blog y en las redes sociales, en Facebook, o sea, muchos de los dibujos ya son de antiguos que tenía, pues que los estoy rehaciendo. Por ejemplo, el último de la cama de cólera, que subí a la red, ese lo he hecho hace poquito, porque tenía hecho el enfermo, pero no se veía la cama, y las camas de cólera se construyen con madera, el plástico encima y un agujero en medio. Y el cubo debajo, o sea, no hay más. Entonces esas camas son curiosas porque muchas camas son militares que ya vienen así, tú la montas en tijereta y ya tiene el agujero, la loneta hecho.
Pero cuando hay un brote grande que tienes pues, una afluencia de 100, 200, 300 casos, tienes que poner a los carpinteros a hacer camas de madera y a currarte tú pues los plásticos. Entonces esos dibujos los estoy rescatando también. Es que tengo otros libros más viejos que ese y más feos y hojas sueltas por ahí en trozos y estoy rescatando muchos dibujos pues para ya desde aquí pues con acuarelas y con témperas para que queden más vistosos. Así que bueno, Muchas gracias, Belén. Es una gran. gracias